Hoy es el primer domingo después del día de Navidad. Y en este domingo, al terminar el libro de Santiago, estamos enfocándonos en la segunda venida de Jesucristo. Y como cristianos, no como tiendas de Navidad que ponen las luces y las canciones y todos los colores, como cristianos, esta temporada siempre ha sido una temporada no solamente de celebrar el cumpleaños de Jesucristo, el nacimiento de Dios encarnado, Emmanuel con nosotros, pero también un momento de esperar con esperanza la segunda venida de Cristo a un mundo lleno de injusticia. Yo no sé ustedes, pero me da tanta cosa que aún en una cárcel, en la semana pasada, un hombre fue matado con 14 personas participando y varios observando. Vivimos en un mundo lleno de injusticia. Ustedes mismos saben que con un poquito que les sobra de su cheque acá pueden mandar a sus países, y personas, familiares, seres queridos que están con necesidad, usted puede suplir con lo que sobra de acá. La desigualdad de los recursos en el mundo. Tenemos siempre aquí personas que vienen a recibir comida sabiendo que en esta tierra hay más que suficiente comida para todo el mundo. Pero la avaricia siempre interrumpe la capacidad de administrarlo de acuerdo a Dios. Nosotros vivimos en un mundo quebrantado. Vivimos en un mundo donde la injusticia está en medio de nuestras caras. Vivimos en un mundo donde ahora la gente está con aún mayor miedo de ser deportado, de no poder terminar su proceso migratorio. Y nosotros estamos diciendo en voz de cuello: ven Jesucristo, ven. Entonces mi pregunta es: ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué las iglesias siempre han predicado estos textos para levantar miedo en las personas? La segunda venida de Cristo es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de un Dios que no nos deja donde estamos. Es un mensaje de un Dios que no solamente toma forma humana y nos salva de nuestros propios pecados, pero es de un Dios, como dice Santiago, que escucha el clamor del trabajador que ha sido defraudado. Y la segunda venida de Cristo es para poner el mundo con la justicia que Dios tiene. Algunos saben que tuve el privilegio de pasar este fin de semana, volví muy noche ayer, de un retiro con jóvenes adultos. Tal vez es el primer retiro de jóvenes adultos, y estar en la presencia de jóvenes de 20, 20 y pico de años que están intentando encontrar su propia identidad, su camino, su razón de existir, su fe. Ellos preguntan cosas muy directas y claras de su fe. Y una de las preguntas que tuvimos enfrente es: ¿quién es Jesús para usted? Más que toda la celebración de Navidad y las luces y lo bonito y la familia y la comida, y el bebé que está en un pesebre, ¿quién es Jesús en tu vida? Entendemos un Dios creador del cielo y de la tierra. Entendemos un Dios que quiere cosas buenas para nosotros. Pero ¿qué es la razón por lo cual usted necesita un Salvador? ¿De qué te está salvando? ¿Qué rol hace Jesús en tu vida y en la mía? Una de las cosas que me duele muchísimo es ver la manera que el mundo se ha acopilado de la Navidad de tal manera que no tiene el poder de la salvación que Cristo quiere que tenga.
No es solamente un niño Jesús nacido en Belén, pero es la promesa de un Dios que está observando que usted y yo terminamos en un patrón continuo de pecado, ¿ya? Y esos pecados, es un patrón que va y va y va hasta que alguien lo interrumpe. Nosotros tal vez tenemos el pecado de levantar nuestra voz en contra de otros. Y al levantarnos después nos sentimos mal. Y sentimos con el sentir de culpabilidad. Y con la culpabilidad y la vergüenza nos sentimos menos y alguien nos hace y nos levanta la voz otra vez. Estamos en un círculo vicioso hasta que Jesús entra. Jesús entra con su gracia, con su amor, con su habilidad de redimirnos de nosotros mismos. Y al darnos de su gracia y de su salvación, el proceso de redimirnos nos quita, si aceptamos el regalo, nos quita la vergüenza de nuestros pecados, de nuestra humanidad, de nuestro pasado y nos permite levantarnos en el poder de Cristo para servirle a Él mismo. Esta es la salvación personal. Con los jóvenes adultos hablábamos de esa práctica en Japón, que cuando cae un vaso, hay todo un arte de reformar el vaso de cerámica, llenando las partes donde había ruptura con color de oro. Y el vaso tiene una belleza por ver todos los hilos de oro donde ha sido reparado. Así son nuestras vidas. Se cae el vaso, un desastre en el suelo y uno dice, ya nada sirve. Ya me siento culpable por haber dejado el vaso caer. Ya me siento culpable por todo lo que llegó a eso. Y el Señor lo recoge. Jesucristo comienza a llenar con orito todas las rupturas. Y de repente el vaso tiene otro color. El color original más el oro de la gracia de Dios. Y en esa forma de arte japonesa, el vaso es considerado más bonito. Lo más que ha sido quebrantado, lo más lindo que es. Porque es más ejemplo de la gracia de Dios. Con los jóvenes adultos del fin de semana pasado, una de las cosas que me impactó es cuando uno me dice, pero pastora, entonces el vaso no tiene el mismo uso. El vaso es otra cosa. Ya no se puede echar agua de la misma manera. Tiene otro uso. Así son nuestras vidas. Cuando el bebé nacido en Belén se vuelve más que una imagen, se vuelve más que una historia de Navidad. Cuando el bebé vuelve a ser nuestro Salvador, que va poniendo gracia en todas las partes de nuestras vidas donde necesitamos ser redimidos. Y el vaso ya no solamente tiene más brillo, más belleza, más fortaleza, pero tiene otro uso. El uso de alguien redimido por Jesucristo. De esa manera Santiago está hablando con el pueblo en Santiago 5, comenzando con el verso 13. Dice, si hay alguien entre ustedes que esté afligido, que ore a Dios. Los vasos bonitos con la gracia de Dios tiene el uso de orar uno por el otro. Dice, alguno de ustedes que está de buen humor, que cante alabanzas. El uso de tu vaso nuevo, hecho por la gracia de Dios, es compartir la alegría con otros. ¿Hay entre ustedes algún enfermo que se llama a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo ungen con aceite en el nombre del Señor? No solamente los sacerdotes ni los pastores, usted tiene otro uso con tu vaso. Vaya a orar y ungir la gente que está enfermo. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados serán perdonados.
Por tener un Salvador, nuestras vidas no solamente tenemos otro uso, pero nuestras vidas están en un proceso continuo de salvación. Hablando con alguien de 20 años que está tomando sus primeros pasos en la fe, ¿sabe quiénes son las personas de más impacto? Y veo a Reina a la par de Jasmine. Son ustedes. Ustedes que caminan con fidelidad dan testimonio de la salvación de Dios que es constante en nuestras vidas. El pastor puede ser un par de cosas, pero ustedes son el cuerpo de Cristo encarnado. El vaso reparado por la gracia de Dios, mostrando qué significa la salvación continua. Tener un Salvador no es simplemente tener un nacimiento, aunque son bonitos. Es tener un reuso de tu vida de completo. Confiese sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Has confesado tu pecado a otro ser humano? Que no sea padre, pastor o sacerdote. No es fácil, porque te pone en par. En un contexto humilde. Esto es lo que yo he hecho y necesito que ore por mí. Que yo puedo superar eso en mi vida. Nuestras vidas se vuelven otra cosa con la presencia de Dios, nuestro Salvador. Y Santiago está escribiendo a la comunidad de fe, a la iglesia principiante, diciendo a la iglesia: no pierden de vista el poder de Jesucristo en sus vidas y su responsabilidad uno al otro. De allí sale tu testimonio. Y además, Santiago está diciendo: si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad y otro lo hace volver a ellos, sepan que el que haga volver al pecador de su mal camino, lo salvará de la muerte. ¿Sabe que tenemos vida y muerte en nuestras manos? Y yo no digo que anda diciéndole a alguien: usted va al infierno, así que venga a la iglesia conmigo. Eso no funciona. Es un proceso de usar tu vida, de usar tus relaciones, de usar todo lo que tiene para caminar con otros, para que encuentren esa luz de Jesucristo. ¿Quién es Jesús para nosotros, iglesia? No dejemos que las tiendas, que el imperio, que el gobierno, que las naciones, que nuestra cultura tomen control de la esencia de nuestra fe. Que Jesús sea nuestro Salvador. La segunda parte de Santiago, que está vinculado con la segunda venida de Cristo, tiene que ver con la justicia. Levanta la mano si ha visto a alguien defraudado de dinero que legítimamente había ganado y simplemente no fue pagado. Solamente Marcela, no les creo. Ahí. El ejemplo es real. Dice Santiago que Dios escucha el clamor del trabajador que ha sido defraudado de su pago legítimo. Cuando usted no da la propina que debe, cuando usted no da entrada a la persona que debe de dar entrada, cuando usted participa en apartar a alguien de recibir su debido capacidad y habilidad de trabajar, está participando en la injusticia. Y dice Santiago que Dios mismo está escuchando esos clamores y que uno debe de tener cuidado en no poner toda su fuerza en tu riqueza o en tu poder o en tu puesto o en lo que ha ganado en esta vida. Porque la verdad de las cosas es que el mojo y el sarro de todas sus pertenencias hasta le va a marcar tu carne. Porque nosotros no debemos de estar viviendo por esta vida. Estamos viviendo en ese reino de Dios encarnado en medio. Por eso Santiago habla del hecho
que hay que tener paciencia hasta la venida del Señor. Como un labrador espera el preciado fruto de la tierra, nosotros tenemos que esperar con paciencia, ¿qué cosa? La venida de Cristo. La venida de Cristo. Porque el mundo no es como Dios quiere. Los niños en Belén están en peligro de muerte. El mundo no está como Dios quiere. Hay familiares tuyos que no tienen acceso a educación, que no tienen acceso a comida, que no tienen las cosas básicas que necesitan. El mundo no está como Dios quiere que esté. Y por alguna razón nosotros tenemos temor de la segunda venida de Cristo, cuando Santiago está diciendo, eso es una esperanza enorme. Y si nosotros tenemos temor de la venida de Cristo porque sentimos que estamos poniendo nuestro esfuerzo en la riqueza y el poder de este mundo, hay que usar el momento ya de cambiar. Por eso tenemos un Salvador que nos libera de nuestros pecados, que nos hace un vaso nuevo, con un uso nuevo. Navidad solamente no pertenece a las tiendas y al imperio. Nosotros tenemos el deber de entender un nuevo contexto de nuestro Dios. Yo termino con eso. Como cristianos a veces olvidamos el poder de un Dios encarnado. Que Dios no es que solamente nació en Belén como bebé, pero Dios sabía que no podíamos funcionar sin tener una mano de tener. Con los jóvenes adultos en el retiro estábamos viendo escenarios de esa película The Chosen, que da actuaciones de quién es Jesús. Y cuando están allí en la tumba de Lázaro y Jesús está llorando por la muerte de su hermano antes de levantarle de la muerte, los jóvenes vieron como debemos de ver que estamos sirviendo a un Dios con un camino diferente. Cuando estamos viendo la parte, cuando Mateo está argumentando con Pedro y están en un forcejeo queriendo saber quién debe de perdonar, y Jesús les dice a los dos que deben de perdonar 7 por 7, remarca el hecho que un Dios encarnado está en medio de un mundo injusto, pidiendo a nosotros de actuar de una manera diferente. Tu fidelidad no debe de ser al imperio. Tu fidelidad debe de ser a tu Dios. Por eso dice Santiago que tu sí sea sí y tu no sea no. No hay que jurar encima del nombre del rey o de nadie más. Porque hay un solo poder. ¿Qué significa? Cuando nosotros vemos a la mujer en el hecho de adulterio y Jesús le dice, vuela la primera piedra si está sin pecado. Y nosotros queremos la justicia del mundo. Vuela la primera piedra si está sin pecado. Y usted, mujer, váyase y no continúa haciendo lo que estaba haciendo. Dios encarnado. Es un Dios Emmanuel que se ha hecho hombre para estar con nosotros, para mostrarnos una manera diferente de vivir. Y Navidad solamente no es de un niño Dios nacido en Belén. Es de un Dios que viene a salvarnos, a quitarnos la vergüenza que nos deja en el ciclo. Y no solamente a nosotros, un Jesús que vendrá otra vez con poder tan grande de poner en rectitud el mundo como debe de ser. Entonces, mientras, dice Santiago, no te afierres a tu riqueza, porque nada te va a servir. Ore uno por otro. Celebran juntos. Vayan donde los enfermos y oren por ellos y úngenles con aceite. Confiese tu pecado para que no llegue a creer que usted es más importante que otro.
y traiga a la gente perdida. Traiga a la gente perdida sabiendo que al traerle al amor de Dios, está salvando vidas como el Señor te ha salvado. Que nuestra Navidad sea poderosa. Cristo ha muerto. Cristo ha resucitado. Cristo vendrá otra vez. Hay que tener paciencia, como Job, como las profetas, como los labradores que esperan que crezcan sus campos. Allí con los jóvenes adultos alguien habló del hecho que el carácter de Dios es paciente. Y uno de los jóvenes tomó foto de unos pinitos chiquitos a la par de unos grandes árboles. No es por nada que Dios tiene un concepto de tiempo muy diferente que el nuestro. Hay que tener paciencia que el palito crezca a un gran árbol. Hay que tener paciencia por la justicia de Dios. Hay que tener paciencia por la transformación en la vida de alguien que amas. Hay que tener paciencia en medio del sufrimiento de este mundo. Pero créame, después de pasar 2 días con jóvenes adultos, lo que hacemos, lo que decimos, lo que encarnamos, vale mucho más. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, y por la gracia de Dios, Cristo vendrá otra vez. Amén. Fuiste verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se